Es que siento que literal me duele el pecho de tanto dolor. No paro de llorar y siento que me voy a morir. Lo extraño demasiado y no sé qué voy a hacer sin él. Mm, ¿Te suenan esas frases? Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre por qué cuando terminas tu relación de pareja duele tanto y se siente tan intensa esa ruptura a nivel emocional y a nivel incluso cerebral. Porque te cuento algo. Esto no es solo un tema de sentimientos, sino de neurociencia. Lo que pasa es que el hecho de no saber cómo funciona nuestro cerebro ante una ruptura amorosa, pues nos aleja del entendimiento y eso hace que no podamos ser eh, autocompasivos con nosotros en ese proceso. Todo lo contrario, nos volvemos más duros con nosotras mismas, eh, o nos quedamos pensando que nunca vamos a poder superar esa ruptura ni superar a esa persona. Y nos quedamos diciéndonos cosas como nunca más voy a amar a nadie como a él, eh, ya no creo en el amor, ninguna persona va a ser igual que él. Y todas esas frases pues obviamente alargan el proceso de recuperación. En cambio, si logras saber cómo es ese proceso del cerebro en una ruptura, parece increíble, pero te llena de esperanza saber que esto pasará porque ya lo entendés, ya sabes cómo funciona el cerebro y que vas a estar bien. Entonces, si estás pasando por una ruptura, no te puedes perder este episodio y te recomiendo que anotes todo para que lo pongas en práctica y te ayude a ir sanando tu corazón. Yo soy Carla Sánchez, psicóloga, y esto es Crear tu mejor versión, el podcast. Comencemos. Todo lo que te voy a comentar en este episodio está basado en cómo funciona el cerebro ante una ruptura. Y por eso quiero explicarte, pues, cada concepto, ¿verdad? Quiero explicarte cada concepto para que puedas ir teniendo toda la información que necesitas para superar esta pérdida de la mejor manera posible, sobre todo si no puedes ir a terapia. Entonces, iniciemos por el primer gran concepto que vamos a desarrollar. Es sobre la neurociencia y entender cómo este concepto es clave para poder ir desarrollando todo lo que el cerebro gestiona cuando tenemos una etapa de desamor. Entonces, la neurociencia básicamente es la disciplina que va a estudiar el sistema nervioso, incluyendo todas las estructuras, funciones, desarrollo de cada función y cómo ese proceso va a influir en nuestro comportamiento, nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Básicamente nos ayuda a comprender cómo el cerebro procesa lo que es el amor, procesa el apego y por supuesto cómo procesa el dolor de una ruptura. Te voy a mencionar las funciones principales de la neurociencia. La neurociencia lo que quiere hacer es comprender cómo funciona el cerebro y cómo ese cerebro impacta la conducta de nosotros. Tal vez esto te pueda ir sonando un poco técnico, pero es nada más la primera parte que necesito que tengas la información necesaria para entender cómo tu cerebro se desenvuelve ante una ruptura amorosa. Si estás escuchando este episodio es porque realmente quieres empezar a sanar tu corazón. Entonces te recomiendo que puedas abrir tu mente para entenderlo y que no te quedes solamente con esta información, que vayas y busques más información, profundices más en lo que hoy te estoy comentando, porque entre más información tengas de cómo funciona tu cerebro ante una ruptura, más en control vas a estar de tus sentimientos y de tus emociones. Entonces, las neuronas van a influir en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de reaccionar.
También la neurociencia va a estudiar todo lo que son los trastornos emocionales. Aquí es donde vamos a poder entender cómo se da la ansiedad, por qué sentimos la ansiedad, por qué sentimos la tristeza, por qué sentimos esa desesperación tan horrible después de una ruptura. También la neurociencia tiene que ver cómo eh, se relacionan las emociones con los procesos cerebrales. ¿Qué significan estos procesos cerebrales? Bueno, es lo que se da en ciertas áreas del cerebro, como la amígdala, como el córtex cingulado, como la ínsula, que son estructuras del cerebro que tienen mucho que ver con las emociones que sentimos y que vivimos. Y también tiene que aplicar conocimientos en terapias. La neurociencia usa estrategias basadas en ciencia para poder ayudar en la sanación emocional, que es lo que hacemos en psicología cuando estamos trabajando basado en ciencia. Ahora sí, entendiendo esto, que básicamente la neurociencia estudia el sistema nervioso, cómo nos sentimos y nos comportamos y cómo gestionamos las emociones ante una ruptura, especificando únicamente, digamos que este episodio para el desamor, ¿verdad? Por supuesto que la neurociencia va mucho más profundo en otros eh, procesos también mentales, pero aplicándolo únicamente para una ruptura amorosa, cómo va a impactar el cerebro y por qué duele tanto. Acabas de terminar, por ejemplo, con tu novio o estás divorciándote y entonces llevas días con dolor de cuerpo, dolor de pecho y hasta literal dolor de corazón. Estás viviendo como el desamor y este sentimiento activa las mismas áreas del cerebro de cuando tenés un dolor físico de cualquier índole. O sea, imagínate lo profundo y lo fuerte que es una ruptura o un divorcio, que literal el cuerpo te duele como si te hayas golpeado físicamente. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque cuando sentimos rechazo, cuando esa persona nos rechaza, nos deja o perdemos a ese ser amado porque ya no está, no quiere nada con nosotros, no le importamos, se fue con otra, continuó con su vida. Entonces, estas estructuras del cerebro que te mencionaba antes, como el córtex cingulado y la ínsula, son áreas que responden al dolor físico, pero que se activan también cuando sentís que te están rechazando o cuando sentís que perdiste a esa persona que amás. Por eso la ruptura literalmente duele en el cuerpo, porque activa estas dos áreas. Esa opresión que sentís en el pecho, ese dolor en el corazón, ese nudo que sentís en el estómago, esas noches que no te dejan dormir y que empezás a padecer de insomnio, bueno, es tu cerebro que está reaccionando como si hubieras sufrido una herida real a nivel físico. O sea, de verdad como si te hubieras hecho algún tipo de herida en tu cuerpo a nivel físico. Pero, ¿qué son exactamente estas dos estructuras que te estaba mencionando y qué papel juegan en cuanto a lo que es el dolor emocional? Bueno, el córtex cingulado está ubicado, para que tenga referencia, en la parte frontal del cerebro. Esta región lo que hace es procesar tanto ese dolor físico como el dolor emocional y se activa durante una ruptura. Entonces, por eso es que sentimos como esa angustia tan intensa. Nos hace sentir entonces esta estructura, ese dolor emocional como si fuera físico. Por eso es que la gente dice, es que de verdad me duele el alma. Bueno, sí, sí, exactamente te duele todo el cuerpo, la cabeza, el corazón, la espalda, los hombros, el cuello, todo porque esta estructura de córtex en un lado activa el dolor físico y el dolor emocional cuando te sentís rechazado, cuando estás en una ruptura amorosa. Y la ínsula se encuentra oculta entre el lóbulo frontal del cerebro y el temporal. Y lo que hace es que se encarga de procesar sensaciones internas como el asco, la angustia, la tristeza, todas estas sensaciones dolorosas o desagradables. Y también va a participar en la conexión entre
esas emociones que estás sintiendo y cómo reaccionas físicamente. Por lo que sentir un nudo en el estómago, ese dolor, ese ardor en el estómago o esa opresión en el pecho que te duele el corazón, es una respuesta directa de su activación. Es decir, que conecta ese dolor que estás sintiendo físicamente con las emociones de tristeza, de soledad, de desesperación que genera la ruptura. Eh, es importante que sepas que lo que está pasando es que estas estructuras van a procesar esas sensaciones internas de dolor, de que se te acelera el corazón, de que tenés sentimientos encontrados. Y también se activa cuando experimentamos emociones intensas como el amor, como la tristeza, como el asco, como el dolor de perder a alguien. Y también va a vincular esas emociones con, como te decía, las respuestas físicas. Conecta todo lo que sentimos, cómo va a reaccionar el cuerpo también. Por ejemplo, sentir un nudo en el estómago cuando estamos nerviosos o tristes. Bueno, es porque aquí están conectando estas dos estructuras. Y también se activa en procesos de deseo o de anhelo. Muchas veces por eso se explica cuando se extraña a la expareja, que puede generar incluso sensaciones como de una adicción, ¿verdad? Que es esta ansiedad desesperada, esta desesperación por verla, por hablarle, por buscarlo. Bueno, es porque también estas estructuras que te menciono tienen un papel importante en lo que son las adicciones y el deseo. Por eso muchas veces se genera la codependencia o la dependencia emocional, porque de tanto dolor, estas estructuras también tienen el deseo y el anhelo de volver a ver a esa persona y por eso vas y la buscas mil veces, vas y lo buscas, le rogas, le pedís que vuelvan, te desesperas porque lo necesitas ya de vuelta en tu vida. Bueno, es porque estas estructuras están tomando el control ante este momento que estás viviendo. ¿Te acordás que al inicio te mencioné frases como ahora no sé qué voy a hacer sin él? Bueno, muchas veces esta frase responde a lo que te estaba diciendo, una dependencia emocional con tu ex. Dejaste todo por él, hiciste de todo por él, te dejaste de lado para darle prioridad a él. Le ayudaste en todo, le perdonaste de todo y lo complacías en todo. Bueno, esas conductas precisamente solo responden a este concepto que llamamos dependencia emocional. Y resulta que esa dependencia emocional es como tratar de salir de una adicción. Así se vive a nivel cerebral. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque cuando creemos que estamos amando al otro, el cerebro empieza a liberar dopamina, oxitocina y serotonina. Y estos son neurotransmisores que nos hacen sentir placer, que nos hacen poder conectar. Entonces vamos a repasarlos para que podamos tenerlos un poco más claros. Te voy a decir por qué cuando se acaba la relación sentís una desesperación enorme. La responsable de eso es la dopamina. Este neurotransmisor de la recompensa y del placer se libera cuando estamos con alguien que amamos y refuerza la sensación de felicidad, esa alegría de estar con esa persona que deseas, que amas, que te encanta. Pero cuando la relación termina, entonces esa dopamina que estaba en el tope cae de picada. Y entonces al momento que cae genera una sensación similar a la abstinencia cuando alguien está en una desintoxicación por una adicción. Y eso se llama desesperación, ¿verdad? Ahí es donde estás sintiendo realmente una completa desesperación por no tener a esa persona en tu vida. Bueno, es porque se cae la dopamina. Cuando la relación se acabó, empezás a sentir una soledad tremenda. Eso también tiene que ver con un neurotransmisor, que es la oxitocina.
Esta hormona es conocida la hormona del amor, así se le conoce, es responsable de poder generar el apego y el vínculo emocional. Por ejemplo, ahorita que yo tengo a Miranda tan pequeñita, de 4 meses, las dos liberamos mucha oxitocina porque estamos creando este apego y este vínculo emocional. Entonces, lo mismo sucede cuando estás en una relación. Has generado mucha oxitocina porque has salido con esa persona, la has conocido, has intimado, se han conectado, han compartido mucho. Entonces, eso genera un apego y se va creando un vínculo emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás cerca con esa persona está la oxitocina a tope. Cuando hay abrazos, cuando hay contacto físico, está a tope. Pero tras una ruptura su disminución empieza a darse. Entonces se genera esa sensación de desconexión y de soledad que, que da por no tener la liberación de esa oxitocina porque no estás con esa persona. Ahora, la tristeza esa tan horrible que sentís también tiene que ver con un neurotransmisor y es la serotonina. La serotonina es la encargada de regular el estado de ánimo y la estabilidad emocional. Entonces, cuando estamos súper enamorados, sus niveles empiezan a aumentar, generando esta sensación de bienestar y es cuando te sentís plena al lado de esta persona. Pero después de una ruptura, sus niveles pueden bajar, lo que empieza a darse entonces una, un desequilibrio emocional y esto genera la tristeza. Ahí es donde nace la tristeza cuando se cae la serotonina, que es la encargada de tener estabilidad emocional, un estado de ánimo óptimo, felicidad, bienestar. Cuando la serotonina se cae, es precisamente porque ya no estás teniendo a esa persona en tu vida que te genere esa sensación de felicidad. Entonces, ¿qué pasa cuando una relación se rompe? Bueno, pues nuestro cerebro entra en abstinencia porque la dopamina cae drásticamente. Por eso nos sentimos ansiosos, desesperados y con la necesidad de buscar a esa persona. Igual que cuando alguien deja de consumir alguna droga, es exactamente parecido. Es decir, literalmente nos estamos desintoxicando de la relación amorosa que teníamos. Y bueno, luego de esos primeros días tan terribles que se viven cuando cortas con alguien, le sumamos que empieza la pensadera. Entonces empezamos a recordar todo lo lindo, todo lo maravilloso que se vivió en esa relación, con esa persona que ya no está, y empezamos a tener mil preguntas acerca de qué nos pasó. Esos recuerdos, esa pensadera y ese estrés que nos genera la ruptura es gracias también a una estructura llamada amígdala. Es que esta parte del cerebro es la que procesa el miedo y la ansiedad. Esto hace que ese miedo y esa ansiedad empiece a liberarse en el cuerpo, la hormona del estrés llamada cortisol. Entonces lo que nos lleva a sentirnos inquietas con pensamientos repetitivos acerca de por qué se fue, que no hice, por qué no fue suficiente, de todo lo que pudo ser y no fue. Y eso no nos deja, perdón, concentrarnos y por eso no queremos ni trabajar, ni salir, ni ver a nadie, ni hacer nada de lo que normalmente hacíamos. Además que la mente se aferra a los recuerdos porque nuestro cerebro tiene una fuerte tendencia a la rumiación emocional, o sea, a darle vuelta al asunto. Es decir, volvemos una y otra vez a los momentos que fuimos felices, en los momentos en los que nos amamos, en las conversaciones que tuvimos. Y eso empieza obviamente a reforzar aquella conexión con tu ex, pero es que el tema es que ya no está. Entonces, esto sucede porque el cerebro busca siempre patrones, busca encontrar estabilidad y una ruptura genera una sensación tan profunda de vacío que el cerebro entonces lo quiere intentar llenar con recuerdos que ya fueron. O sea, tu cerebro siempre está tratando de cuidarte. Hay que entender que esa es la función del cerebro. Lo que pasa es que a veces no me cuides tanto, ¿verdad? Porque me estás haciendo tratar de reemplazar
este vacío con más de esa persona y eso solamente me hace daño. Al cerebro lo que le pasa es que no le gusta para nada la incertidumbre. Entonces es tu responsabilidad tomar el control y redirigir a tu cerebro. Porque si no, entonces el cerebro entra en un estado de alerta precisamente para protegerte y eso hace que empeces a cuestionarte todo y a buscar respuestas donde no las hay. Yo siempre digo que ante esas mil preguntas que se generan de por qué, por qué, por qué, por qué, hay una única respuesta que podrás tener y es porque le dio la gana y punto. Que porque me dejó, que porque se fue, que porque no fue suficiente. Bueno, porque sí, porque le dio la gana y se fue y punto. Esa es la única respuesta que tenés que interiorizar. Lo demás son excusas, pretextos, razones con sentido, sin sentido, pero dan igual. Se fue, no está hoy en tu vida. Entonces la razón por la que se fue da igual, hoy no está. Entonces esa es la única realidad. Para esto en terapia siempre trabajamos en hacer un listado a nivel consciente y realista de las situaciones que realmente los llevaron a terminar la relación. Es decir, evitamos totalmente comenzar a idealizar la relación de, ay no, es que era tan perfecto, no hay nadie como eh, él era único, etcétera, etcétera. Es importante recordarse las razones más bien por las que terminaron y enfocarse en lo que no estaba funcionando realmente. Trabajamos la atención plena en terapia para ayudar a entrenar la mente y que así logres soltar pensamientos automáticos negativos e intrusivos que llegan a tu mente para regresar al presente, al hoy, que hoy no está, que se acabó. Te preguntarás, bueno, pero ¿cómo puedo empezar? ¿Verdad? ¿Qué hago para empezar a sanar? Ahora ya que sabemos por qué duele tanto a nivel emocional y cerebral, que justo se puede sentir hasta a nivel físico, veamos cómo empezar entonces a sanar también desde la neurociencia. Punto número uno, evita el contacto con la expareja. Hay que cortar con ese vínculo. Es clave para dejar de reforzar esa conexión cerebral con esa persona. Por eso es que siempre recomendamos contacto cero. Contacto cero es un camino que te va a llevar a sanar, a liberarte y a soltar. Pero a veces no quieres tener ese contacto cero porque quieres seguir como echándole limón a la herida. Entonces realmente no quieres sanar. Cuando vos decís, ok, ya me cansé de sufrir, me cansé de darme cuenta que anda de fiesta, que anda con otra, que no le importó lo nuestro, que está posteando en la playa feliz de la vida. Ok, entonces no estás todavía listo para sanar, porque seguís echándote limón a la herida. Cuando estás lista, entonces ahí sí haces contacto cero o cuando estás listo. Punto número dos, crear nuevos hábitos. El cerebro necesita reemplazar la ausencia esa de esa persona con nuevas experiencias positivas. Por eso siempre recomendamos que puedan tener oportunidad de hacer actividades que les haga sentirse felices, que les guste. Tal vez no vas a estar brincando en una pata al inicio, pero sí es algo que te motiva, si es algo que te guste, que eventualmente vas a encontrar la felicidad en esos momentos que estás haciendo algo que te gusta. De la mano a esto va el ejercicio y la meditación. ¿Por qué? Porque el ejercicio reduce el cortisol, el estrés, y aumenta la dopamina que se te cayó, la va a aumentar, pero esta vez no por una persona, sino por las endorfinas que genera el cuerpo cuando haces ejercicio, ayudando a que puedas ir regulando tus emociones. Meditación, porque necesitas conectar, orar. eh, en mi caso es eso, orar a Dios para poder estar
fuerte ante este proceso, pero si quieres meditar, escuchar meditaciones guiadas, también es válido, ¿verdad? Es importante que conectes con lo que te hace sentir a vos en paz. Punto número 4 es poder expresar tus emociones. La gente muchas veces cree que tiene que negarse al sentimiento y no, vos podés seguir amando a esa persona, pero estás amándote más a vos y por eso estás haciendo todo lo que está a tu alcance para sanarte. Entonces puedes ir sanando incluso todavía sintiendo amor por esa persona. No es como negarse, no, lo odio, ya no quiero saber nada más de él, que se vaya para el carajo, no me importa, que lo atropelle un tren. O sea, eso básicamente habla de cuánto todavía te importa esa persona. Odiar no quiere decir que ya esa persona no te importe. Por el contrario, estás súper enganchada a esa persona. ¿Cuándo no te importa esa persona? Cuando vos definitivamente hasta incluso le deseas que le vaya muy bien en la vida, pero bien lejos de vos. Entonces hay que expresar esas emociones y lo puedes hacer escribiendo cada día una carta a esa persona diciéndote, hoy te extrañé, hoy me duele esto, hoy me hiciste recordar tal cosa. No importa, sea desde el dolor o sea desde el adiós que le estás dando para soltarlo, igual escríbelo, háblalo con tu mejor amiga, tu mejor amigo, con tu familia o con tu psicólogo, porque esto va a ayudar a procesar la ruptura de una forma saludable. Ahora bien, hay que ser muy congruente. Si yo estoy en contacto cero, yo puedo tener espacios donde necesito desahogarme, pero no caigamos en vi a María, que es mi amiga, en la mañana le hablé de mi ex. En la tarde vi a Juanita, que es mi amiga, y le hablé de mi ex. En la noche llegué y le hablé a mi mamá de mi ex. Entonces, no hay contacto cero, porque estás dándole vuelta al asunto todo el tiempo. Entonces, trata de tener herramientas como escribir o hablar para desahogarte, pero siempre siendo congruente a, ok, ya, me desahogué, se acabó por hoy, no más. Mañana será otro día, mañana me vuelvo a desahogar y vuelvo a retomar y a ver hacia adentro y a concentrarme en mí, que es lo realmente importante. Luego, el punto número 5 es cuidar tu cuerpo, dormir bien, alimentarte de manera equilibrada, porque el dormir bien y el tener un cuerpo nutrido de forma correcta va a impactar directamente en tu estado emocional. Es así automático. Si no duermo, voy a estar irritada. Si no me alimento bien, no voy a tener la fuerza necesaria. Y eso va a desestabilizarme a nivel emocional. Me voy a sentir muy mal. Punto número 6 es reescribir la historia de la relación, o sea, resignificarla. Cambiar la perspectiva sobre lo vivido eh, con esa persona. ¿Y por qué? Bueno, porque eso te va a ayudar a reducir esa idealización que muchas veces nos da cuando terminamos. O sea, era un patán o era la persona equivocada de mi vida o era una chica que no tenía los mismos, no sé, la misma visión. Y empiezo a decir, no, pero es que tal vez sí, tal vez es que yo exageré, la verdad es que la vez pasada que ella me habló tiene razón, él no lo hizo así, sino fue que yo lo interpreté mal. O sea, ya empezamos como a justificar e idealizar algo que no tiene justificación. Entonces, es muy importante que empieces a aceptar que eso se acabó desde una perspectiva consciente de, bueno, esta relación me vino a ayudar a darme cuenta que yo necesitaba amarme más. Me vino a ayudar a darme cuenta que yo no sé poner límites. Esta relación me vino a ayudar a darme cuenta que yo tengo heridas emocionales que no he sanado, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué me vino a enseñar esta relación? En mi podcast acá, en uno de los principales, de los primeros episodios, tengo uno que se llama Los Maestros de la Vida. Te recomiendo escuchar ese para este tema de resignificar la historia. Em, por ejemplo, a mí siempre me gusta darle sentido y propósito a todo.
lo que vivimos. Y eso es parte de lo que se ve en la terapia que Viktor Franklin propone cuando él desarrolla la logoterapia, que es poder darle sentido a todas las experiencias que vivimos para poder sanarlas. Entonces, en lugar de ver la relación como un fracaso o una pérdida, poder resignificarla como una etapa de crecimiento, de aprendizaje, de evolución. Cada relación nos deja una lección y encontrarle un propósito a lo que has vivido va a ayudarte a poder sanar y superar lo que tanto te ha dolido. Si estás pasando por una ruptura, quiero recordarte algo. Esto no va a durar para siempre. Lo que sentís hoy es parte de un proceso biológico y emocional, pero con el tiempo y las herramientas adecuadas, tu cerebro se va a reajustar y volverás a sentirte bien, te lo aseguro. Próximamente, en unos par de meses más o menos, vamos a estar lanzando un curso y en ese curso voy a enseñar cómo calmar esa ansiedad emocional, cómo recuperar ese equilibrio mental después de una separación. Entonces, es importante que estés atenta o atento para que puedas acceder a ese curso y puedas superar si es lo que estás deseando para dejar atrás a esa persona y sanar de la mejor manera. Quiero que hagas un ejercicio para cerrar este episodio y es que escribas cómo te sentís hoy, aceptes todas las emociones que estás experimentando sin juzgarlas, solo libérate. Y si sentís que al terminar te quitaste un peso de encima, te recomiendo que lo hagas todos los días. Te darás cuenta que un día de tanto escribir ya no estarás escribiéndole a esa persona. Estarás escribiendo otras cosas, pero a esa persona ya no. Gracias por acompañarme en este episodio de Crear tu mejor versión. Si te gustó, compartilo con alguien que lo necesite. Y no olvides seguirme en mis redes como arroba dra.carlasanchezp o crear tu mejor versión CR para más contenido sobre sanación emocional, pareja, amor propio, autoestima. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.